Imagina que es tu cumpleaños, un día especial, lleno de expectativas, y estás lista para recibir una sorpresa de alguien que amas profundamente. Pero cuando ese momento llega, lo que te entregan no es exactamente lo que esperabas. Hoy hablaremos de una historia que ha dividido opiniones, desatado debates y tocado emociones profundas. Un hombre le regala a su esposa una escoba como regalo de cumpleaños, acompañado de una frase que, aunque podría parecer un chiste inocente, terminó marcando un antes y un después en su relación. ¿Por qué un gesto que parece tan simple tuvo consecuencias tan profundas? ¿Qué fue lo que reveló después que lo cambió todo? En este vídeo, exploraremos esta historia desde todos los ángulos, con reflexiones que quizás te hagan replantearte la forma en que interpretamos las intenciones y las palabras de los demás. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrimos aquí puede ser mucho más profundo de lo que imaginas. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, Victoria Suprema. Si te gusta este tipo de historias que te hacen reflexionar, dale un like a este video y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Además, quiero saber tu opinión. ¿Crees que los regalos tienen un peso simbólico en las relaciones? ¿O todo depende de cómo se interpretan? Déjalo en los comentarios, porque tu perspectiva es importante para esta comunidad. Ahora entremos en esta fascinante historia. Era un día soleado, lleno de expectativas para Clara. Su cumpleaños era siempre una ocasión especial, y aunque no esperaba grandes lujos, sí anhelaba un gesto significativo, algo que le recordara lo importante que era para su esposo, Carlos. Durante años, habían compartido momentos buenos y malos, como cualquier pareja, pero últimamente sentía que la chispa entre ellos se estaba apagando. Por eso, este cumpleaños era especialmente importante para ella. Clara pensaba que tal vez hoy sería el día en que Carlos demostraría que todavía prestaba atención a los pequeños detalles, que aún la conocía como en los primeros días de su relación. Carlos llegó esa tarde con una sonrisa en el rostro y un regalo cuidadosamente envuelto bajo el brazo. Clara sintió un cosquilleo en el estómago. Después de todo, ¿quién no se emociona al recibir un regalo inesperado? Mientras Carlos extendía el paquete hacia ella, bromeó con una frase que inmediatamente cambió el ambiente. «Consigue tu transporte. Puedes volar lejos», dijo soltando una carcajada mientras Clara desenvolvía el regalo. Dentro del paquete había una escoba. Clara parpadeó, incapaz de procesar lo que estaba viendo. En un principio intentó reírse, pensando que tal vez era una broma y que el verdadero regalo estaba escondido en algún lugar de la casa. Pero cuando levantó la mirada, notó que Carlos no decía nada más. Solo observaba, esperando su reacción. En ese momento, su corazón se hundió. Las risas de Carlos resonaban como un eco distante, mientras ella sostenía la escoba, completamente atónita. No era solo el objeto en sí lo que la lastimaba, sino el mensaje implícito detrás de la broma. Clara no pudo evitar pensar: ¿acaso esto era lo que él veía en ella? ¿Una figura cliché de ama de casa, sin sueños ni aspiraciones más allá de limpiar y mantener el hogar? Carlos notó el cambio en su expresión, pero en lugar de detenerse, continuó con su tono burlón, diciendo: «¿Qué pasa? Es útil, ¿no crees? Además, ahora puedes barrer rápido y tener tiempo para lo que te guste». La ironía en sus palabras fue como una puñalada. Clara sintió que se rompía algo dentro de ella, una mezcla de tristeza, decepción y enojo que no podía contener. La tensión en la habitación se hizo palpable. Por un momento,
Todo lo que Clara pudo hacer fue mirar fijamente la escoba, como si de alguna manera este objeto pudiera ofrecerle las respuestas que buscaba. ¿Qué había sucedido con el hombre que solía escribirle cartas románticas, que la sorprendía con flores sin motivo alguno? ¿Cuándo se había perdido ese sentido de conexión entre ellos? Pero en lugar de explotar en un arranque de ira, Clara decidió quedarse en silencio. Sabía que si hablaba en ese momento, las palabras que salieran de su boca no serían para nada amables. Así que simplemente dejó la escoba sobre la mesa y salió de la habitación, dejando a Carlos solo con su broma, que ya no parecía tan graciosa. Esa noche Clara se sentó en la cama, reflexionando. No se trataba solo del regalo, sino de lo que éste simbolizaba. Era una acumulación de pequeños gestos descuidados, de momentos en los que se había sentido ignorada o subestimada. La escoba no era el problema real, era un síntoma de algo más profundo. Había llegado el punto en el que su relación se había convertido en un conjunto de rutinas sin significado. Carlos, mientras tanto, estaba en el sofá confundido. Para él, el regalo no había sido más que una broma, una manera de aligerar el ambiente y hacerla reír. No entendía por qué Clara había reaccionado de esa manera. Después de todo, él pensaba que era una mujer fuerte, con un buen sentido del humor, y que no se tomaría las cosas tan en serio. Pero al verla tan seria y distante, comenzó a cuestionarse si había subestimado sus sentimientos. Al día siguiente, Clara decidió enfrentarlo. No podía simplemente ignorar lo que había pasado. Necesitaba expresar cómo se sentía, no solo sobre el regalo, sino sobre la desconexión que había estado creciendo entre ellos. Encontró a Carlos en la cocina, tomando café, y se sentó frente a él. «Carlos, quiero hablar sobre lo de ayer», comenzó tratando de mantener la calma. «Sé que probablemente pensaste que era gracioso, pero para mí fue doloroso. No porque fuera una escoba, sino por lo que representa. Siento que ya no me ves como la persona que solía ser. Como si mi papel en esta casa se hubiera reducido a tareas y responsabilidades». Carlos la miró sorprendido. No esperaba esa respuesta. «Clara, no fue mi intención lastimarte. Solo quería hacerte reír. Pensé que sería algo ligero, algo divertido», respondió con sinceridad. Pero Clara no estaba buscando una excusa. Quería que él entendiera cómo se sentía realmente. «No se trata solo de ayer, Carlos. Siento que hemos perdido algo. Antes solías sorprenderme. Solías mostrar interés por lo que me hacía feliz. Ahora parece que todo gira en torno a lo práctico, lo funcional. Y ayer, esa escoba fue la gota que colmó el vaso». Carlos guardó silencio por un momento, reflexionando sobre lo que ella decía. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que quizás había estado tomando cosas por sentado, asumiendo que Clara siempre estaría ahí, sin importar qué. «Tienes razón», admitió finalmente. «He estado tan enfocado en otras cosas que olvidé lo importante que eres para mí. Y eso es algo que necesito cambiar». Lo que siguió fue una conversación honesta y profunda, en la que ambos expresaron sus sentimientos y preocupaciones. No fue fácil, pero era necesario. Clara entendió que Carlos no había querido lastimarla, pero también dejó claro que necesitaba sentir que era valorada, no solo como esposa, sino como persona. Y Carlos, por su parte, prometió hacer un esfuerzo consciente por demostrarle lo importante que era para él. Los días siguientes fueron un periodo de reflexión para ambos. Clara, aunque seguía dolida, decidió no quedarse atrapada en el enojo. Sabía que si quería que las cosas mejoraran, no podía limitarse a esperar cambios de Carlos sin también analizar su propia actitud en la relación. Por su parte,
Carlos comenzó a observar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Se dio cuenta de cuánto esfuerzo ponía Clara en cuidar de la casa, de los hijos, y en mantener todo en equilibrio, mientras él, sin mala intención, se había desconectado de esas dinámicas. Carlos decidió que quería compensarla, pero no con un simple regalo que pudiera parecer superficial. Quería mostrarle que realmente la entendía y que estaba dispuesto a esforzarse por recuperar esa conexión que parecía haberse perdido. Una tarde, mientras Clara estaba fuera haciendo algunas compras, Carlos tomó la escoba que había regalado y comenzó a limpiar la casa de arriba a abajo. No porque quisiera redimirse con tareas domésticas, sino porque entendía que ese gesto simbólico podía mostrarle a Clara que estaba dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en cosas que tal vez antes daba por sentado. Cuando Clara regresó y vio la casa impecable, no supo cómo reaccionar al principio. Carlos la recibió con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores, algo que no hacía desde hace años. «Sé que esto no borra lo que pasó», dijo él, «pero quería que supieras que estoy dispuesto a cambiar, no solo con palabras, sino con acciones. Quiero que volvamos a ser el equipo que solíamos ser». Clara sintió un nudo en la garganta. Aunque el gesto era pequeño en apariencia, significaba mucho para ella. Pero todavía había algo que no podía sacarse de la cabeza. Las palabras de Carlos el día del regalo. Esa frase, «puedes volar lejos», la había dejado pensando en lo que realmente significaba. ¿Era solo una broma mal interpretada o había algo más profundo detrás de esas palabras? ¿Era posible que Carlos, en el fondo, estuviera proyectando algo sobre sí mismo, sobre sus propios deseos o inseguridades? Esa noche, mientras cenaban juntos, Clara decidió abordar la cuestión. «Carlos, hay algo que sigo pensando. Cuando me diste la escoba, dijiste que podía volar lejos. ¿Qué querías decir con eso? Porque, para ser honesta, no lo entendí del todo y me dejó pensando si hay algo más detrás de esas palabras». Carlos, visiblemente incómodo, bajó la mirada. «Clara, creo que es momento de ser completamente honesto contigo». Esa frase no fue solo una broma. Fue una manera torpe de expresar algo que he estado sintiendo. Sé que últimamente no he estado tan presente, y parte de eso es porque he sentido que te mereces más de lo que yo puedo darte. A veces pienso que estarías mejor sin mí, que podrías volar lejos y encontrar algo o alguien que te haga más feliz». Clara se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Las palabras de Carlos no solo la sorprendieron, sino que también le hicieron darse cuenta de cuánto había estado cargando él sin que ella lo notara. Por primera vez, entendió que el distanciamiento de Carlos no era solo falta de interés, sino una lucha interna con su propia autoestima y su papel en la relación. «¿Cómo puedes pensar eso, Carlos?». Swin respondió finalmente. «Hemos construido una vida juntos, hemos enfrentado tantas cosas, y no podría imaginarlas sin ti. Sí, hemos tenido momentos difíciles, y sí, hubo un tiempo en que sentí que ya no estábamos conectados como antes. Pero eso no significa que quiera irme. Solo quiero que volvamos a estar bien, a ser ese equipo del que hablabas antes». La conversación se extendió hasta bien entrada la noche. Ambos compartieron cosas que habían estado guardando durante años. Miedos, inseguridades, expectativas no cumplidas. Pero lejos de ser una charla que los separara más, se sintieron aliviados al poder abrirse el uno al otro. Fue como quitarse un peso de encima, una barrera invisible que había estado creciendo entre ellos sin que se dieran cuenta. Con el tiempo,
Esa noche se convirtió en un punto de inflexión en su relación. No fue un cambio inmediato ni perfecto, pero ambos comenzaron a hacer un esfuerzo consciente por estar más presentes, por escuchar realmente al otro y por encontrar maneras de mantener viva la chispa que los había unido en primer lugar. Carlos aprendió a valorar más los pequeños detalles, mientras que Clara se sintió más cómoda expresando lo que necesitaba, sin temor a ser malinterpretada o ignorada. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Había algo más que ambos necesitaban enfrentar: la percepción que otros tenían de su relación. Después del incidente de la escoba, Clara había compartido lo sucedido con su círculo cercano, buscando desahogarse y entender si su reacción había sido exagerada. Algunos amigos y familiares le dieron la razón, mientras que otros defendieron a Carlos, diciendo que solo era una broma inofensiva. Pero ahora, después de haber hablado con él y entendido lo que realmente había detrás de ese gesto, Clara sentía que era importante también aclarar las cosas con quienes habían escuchado solo una parte de la historia. Decidió escribir una carta, no solo para sus amigos y familiares, sino para ella misma. En ella, expresó lo que había aprendido de esta experiencia: que las relaciones no siempre son lo que parecen desde afuera, que incluso los errores más pequeños pueden ser una oportunidad para crecer, y que a veces, detrás de una acción torpe, se esconde un grito de ayuda o una verdad no dicha. Carlos, por su parte, también decidió compartir su perspectiva con su círculo de confianza, admitiendo que había cometido un error, pero también que había encontrado en ese error una oportunidad para reconectar con Clara y consigo mismo. A medida que pasaron los meses, la escoba, que al principio había sido un símbolo de dolor y malentendidos, se convirtió en algo completamente diferente. La guardaron en un rincón especial de la casa, no como un objeto funcional, sino como un recordatorio de que incluso los momentos más difíciles pueden llevar a reflexiones profundas y cambios positivos. Con el tiempo, la relación de Clara y Carlos comenzó a fortalecerse de formas que ninguno de los dos había imaginado. Aquella noche de honestidad brutal había sido solo el comienzo de un proceso más profundo de sanación y crecimiento. Ya no se trataba solo de resolver las tensiones causadas por el regalo desafortunado, sino de reconstruir las bases de una relación que ambos sabían que valía la pena salvar. Carlos, por su parte, empezó a prestar más atención a los detalles del día a día. Aunque al principio le costaba recordar cosas pequeñas, como el té que Clara prefería en la mañana o su canción favorita cuando estaba de buen humor, se esforzó por estar más presente y atento. También comenzó a participar más activamente en las tareas del hogar, no porque Clara se lo pidiera, sino porque entendió que compartir las responsabilidades no era solo una cuestión práctica, sino también una forma de demostrar su compromiso y respeto por el esfuerzo constante de su esposa. Por otro lado, Clara comenzó a abrirse más sobre sus propios sueños y deseos. Había cosas que había dejado de lado con los años, ya sea por falta de tiempo, energía o confianza en sí misma. Una tarde, mientras tomaban café juntos, Carlos le preguntó: «Si pudieras hacer cualquier cosa ahora mismo, sin importar el tiempo o el dinero, ¿qué harías?». Clara se quedó pensativa por un momento y luego respondió con una sonrisa tímida: «Siempre quise aprender a pintar, pero nunca tuve la oportunidad, o tal vez nunca me di el permiso». Esa respuesta fue un punto de partida para algo nuevo en su relación. Carlos decidió sorprenderla, esta vez de una manera completamente diferente. Una semana después, llegó a casa con un caballete, lienzos y una caja de pinturas. Cuando Clara lo vio,
No pudo evitar reír y llorar al mismo tiempo. «Quiero que vueles lejos, pero no de mí», dijo Carlos, sonriendo. «Quiero que encuentres ese lugar donde puedas ser tú misma y sentirte libre». Ese gesto no solo reafirmó el esfuerzo de Carlos por redimirse, sino que también le dio a Clara el impulso que necesitaba para reconectar con una parte de sí misma que había olvidado. Poco a poco, comenzó a dedicar tiempo a pintar, algo que le trajo una paz y una alegría que no había experimentado en años. Carlos, mientras tanto, se convirtió en su mayor fan, alentándola en cada paso y mostrándole con acciones que su apoyo era genuino. La relación no era perfecta, porque ninguna lo es, pero lo que la hacía especial era la disposición de ambos para trabajar juntos en los problemas y no dejar que los malentendidos se convirtieran en barreras insalvables. Habían aprendido a comunicarse mejor, a escuchar sin juzgar y a encontrar maneras de demostrar amor, incluso en los momentos más cotidianos. Sin embargo, no todos entendieron el cambio en su dinámica. Algunos amigos de Clara seguían cuestionando por qué ella había perdonado a Carlos tan fácilmente después del incidente de la escoba. «Es que no se trata solo del regalo», explicó ella en una conversación. «Es lo que vino después. Todos cometemos errores, pero lo que importa es cómo los enfrentamos». Carlos pudo haber ignorado mis sentimientos o minimizar lo que pasó, pero en lugar de eso, decidió reflexionar y cambiar. Y eso, para mí, tiene mucho más valor que cualquier regalo perfecto. Con el tiempo, Clara y Carlos comenzaron a compartir su historia con otras parejas, no como un ejemplo de lo que se debe hacer, sino como una muestra de que incluso las relaciones más sólidas pueden enfrentarse a desafíos inesperados. Hablaron en reuniones con amigos, en talleres comunitarios e incluso escribieron un pequeño artículo para un blog local titulado «Cómo una escoba nos ayudó a limpiar más que el piso». Su historia resonó con muchas personas que encontraron consuelo en saber que no estaban solas en sus propias luchas de pareja. Pero había un aspecto más profundo que ambos descubrieron durante este proceso: la importancia de valorarse a uno mismo para poder valorar a los demás. Carlos admitió que su inseguridad y su percepción de no ser suficiente habían influido en cómo actuaba en la relación. Clara, por su parte, se dio cuenta de que a veces esperaba que Carlos adivinara lo que necesitaba, en lugar de expresarlo claramente. Este nivel de autoconciencia les permitió no solo mejorar su relación, sino también crecer como individuos. Un día, mientras estaban en el parque disfrutando de un picnic, Carlos señaló un grupo de niños que jugaban con cometas. «¿Sabes?», Logue, mirando a Clara, «me gusta pensar que tú eres como una de esas cometas. Necesitas volar alto, libre, pero siempre con un hilo que te mantenga conectada a tierra. No quiero ser quien te retenga, sino quien sostenga ese hilo con orgullo». Clara sonrió sintiendo una calidez en el pecho. «Y yo quiero que sepas que ese hilo no es una atadura, sino una conexión. Porque no importa cuán alto vuele, siempre quiero volver a casa contigo». Con el paso del tiempo, la relación entre Clara y Carlos alcanzó una estabilidad que nunca antes habían experimentado. Habían aprendido a enfrentar sus diferencias y desafíos con una mezcla de honestidad y compromiso, lo que les permitió construir una conexión más profunda y auténtica. Pero no todo fue fácil. Las relaciones, como la vida misma, requieren trabajo constante, y ambos sabían que la clave estaba en no caer nuevamente en la rutina que casi los había alejado. Un día, Clara decidió tomar un paso más allá en su propio crecimiento personal. Gracias al tiempo que había dedicado a la pintura, no solo había descubierto una nueva pasión,
sino también una manera de expresar emociones y pensamientos que a veces no podía poner en palabras. Sus obras comenzaron a atraer la atención de amigos y familiares, quienes la alentaron a compartir su talento con un público más amplio. Carlos, como siempre, estaba a su lado, motivándola a salir de su zona de confort. «Deberías participar en esa exposición local de arte», le sugirió una noche mientras cenaban. Clara, aunque emocionada, también estaba llena de dudas. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?», Zrenia preguntó buscando una excusa para evitar el miedo al rechazo. Carlos tomó su mano con firmeza. «No se trata de ser la mejor, Clara. Se trata de mostrarte tal como eres, con todo lo que llevas dentro. Eso ya es suficiente». Ese empujón fue justo lo que Clara necesitaba. Se inscribió en la exposición y durante semanas se dedicó a preparar sus mejores trabajos. Mientras pintaba, encontró en cada pincelada una forma de reconectar no solo con su creatividad, sino también con la mujer que había sido antes de las responsabilidades y las expectativas. En el proceso, Carlos se convirtió en su asistente no oficial, ayudándola a montar los cuadros, organizar los materiales y brindándole palabras de ánimo cuando las inseguridades volvían a aparecer. El día de la exposición llegó, y con él una mezcla de emociones. Clara estaba nerviosa, pero también orgullosa de haber llegado tan lejos. Carlos, mientras tanto, la miraba desde la distancia con una sonrisa de orgullo, sabiendo cuánto significaba ese momento para ella. Cuando la exposición terminó, no solo había vendido varias piezas, sino que también había recibido múltiples elogios que reforzaron su confianza. Pero lo más importante fue lo que Clara sintió al final del día: una sensación de logro personal y la certeza de que nunca es tarde para perseguir lo que nos hace felices. Por otro lado, Carlos también había iniciado su propio proceso de transformación. Inspirado por el valor de Clara, decidió enfrentar algunos de sus propios miedos y limitaciones. Durante años había soñado con abrir su propio negocio, pero siempre había postergado la idea por temor al fracaso. Ahora, con el apoyo de Clara, se sintió capaz de dar ese paso. «Si tú puedes volar alto, yo también puedo intentarlo», le dijo un día mientras compartían un café en su cocina. Clara sonrió, recordando las palabras que tanto la habían herido en el pasado y cómo ahora habían adquirido un significado completamente diferente. El negocio de Carlos, aunque pequeño al principio, se convirtió en una fuente de satisfacción personal y profesional. Pero más allá del éxito financiero, lo que realmente valoraba era la oportunidad de crecer junto a Clara, compartiendo sus triunfos y desafíos como un equipo. La relación que habían construido después del incidente de la escoba no solo los había fortalecido como pareja, sino que también les había permitido florecer como individuos. Un día, mientras disfrutaban de una tarde tranquila en casa, Clara y Carlos miraron juntos la escoba que aún estaba guardada en su rincón especial. «Nunca pensé que algo tan simple pudiera enseñarnos tanto», comentó Clara con una sonrisa. Carlos rió asintiendo. «Es cierto, a veces las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados, y creo que esa escoba no solo nos ayudó a limpiar el piso, sino también a limpiar las dudas, los miedos y los malentendidos entre nosotros. Al final, la historia de Clara y Carlos no era solo sobre un regalo mal interpretado, sino sobre cómo enfrentar las dificultades con apertura y humildad. Habían aprendido que el amor no es estático, sino un proceso en constante evolución que requiere esfuerzo, empatía y, sobre todo, disposición para escuchar y cambiar.
Y aunque el camino no siempre sería fácil, ambos sabían que, mientras se tuvieran el uno al otro, siempre encontrarían la manera de seguir adelante. Así que, si algo podemos aprender de esta historia, es que incluso los momentos más difíciles pueden ser oportunidades para crecer y fortalecer los lazos con quienes amamos. A veces, lo que parece un problema es en realidad un regalo disfrazado, una lección que espera ser descubierta. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que el amor puede superar cualquier obstáculo cuando hay disposición para cambiar? Déjanos tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite una dosis de esperanza y reflexión. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Victoria Suprema y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Gracias por acompañarnos hasta aquí y recuerda, siempre hay espacio para el cambio y el crecimiento, incluso en las situaciones más inesperadas. Nos vemos en el próximo vídeo.